Bueno, entonces les dije Lucas 4, 18 al 21. Lucas 4, 18 al 21. Y dice así, Lucas 4, 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Bueno, Padre, gracias por esta escritura. Gracias por esta bendita palabra. Gracias porque hoy se cumple en presencia de nosotros. Gracias por darnos libertad. Gracias por ungirnos, gracias por enviarnos y gracias por lo que harás a través de esta palabra. Te pedimos que caiga en buena tierra y produzca una cosecha al 100%. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ustedes se imaginan, después de que el Señor, por un momento piensen en esa escena, el Señor tal vez en ese momento es un desconocido para muchos. De repente se levanta en la sinagoga, abre el rollo y lee la profecía. Una profecía que ellos llevaban esperando más de 600 años. Luego va tranquilamente y se sienta. Y dice, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Imagínense por un momento esa escena. Eso que el profeta Isaías había escrito cientos de años atrás, se estaba cumpliendo ese día. Y creo que hoy también. Y básicamente lo que el Señor Jesús está haciendo al leer el rollo es una declaración de propósitos. La misión que cumpliría aquí en la tierra. El Señor Jesús tenía claro su propósito. Él viene por los humildes de corazón, por los cautivos, por los oprimidos, por los ciegos, por los enfermos, por los rechazados, por los abatidos de corazón. En esta declaración de propósitos, es claro que Él no busca fama, poder ni riquezas. En su declaración de propósitos, dice que Él vino a anunciar, a liberar, a dar. No busca su propio beneficio, sino el de los demás. Vino a servir, no a ser servido. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Cuando Jesús vino al mundo, vino con un propósito. Y tú y yo fuimos creados con un propósito eterno. Mire lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, que el mismo Dios nos hizo.
nos formó con sus manos en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Y que Él las dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Preguntas como, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? Tal vez son preguntas que nos hacemos. O más bien, que por no hacerlas, es que nuestras vidas no tienen significado. ¿Para qué estoy en este planeta? Y una pregunta de reflexión. ¿Conoces tu propósito? ¿Conoces tu propósito? Y no estoy hablando de los propósitos que hacemos a comienzo de año, que claro, también son importantes, pero estoy hablando de los propósitos eternos. El apóstol Pablo, un hombre poderoso, supremamente preparado, adinerado, con un estatus social alto, del cual él mismo lo expresa. Dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pero dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Filipenses 3, 4, 9. Pero el apóstol Pablo termina o dice esta declaración de propósito para su vida en Hechos 20, 24. Es una tremenda declaración de propósito que hace el apóstol Pablo. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Eso es una declaración de propósito. Y te hago una pregunta. ¿Tienes claro el propósito de Dios para tu vida? Yo estuve buscando y reflexionando acerca del propósito de la visión de aguas más profundas. Y el Señor me llevó una vez más a estos versículos de 4, 18, 19. Yo lo tengo marcado en mi Biblia. La fecha cuando Dios me lo dio para arrancar con aguas más profundas. Eso fue 11 de julio del 2020. Y así como Jesús es ungido y enviado a liberar a los cautivos, Él también nos comisiona, nos unge y nos envía a liberar a los cautivos. Fuimos escogidos. Juan 15, 16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdura, que perdura. El Señor te unge, te libera y te envía. Ungir, dar, liberar, enviar. Repite conmigo. Ungir, dar, liberar, enviar. Vamos a desarrollar 3 breves capítulos. Él te unge,
te libera y te envía. Te unge, te libera y te envía. Te unge. Capítulo 1, te unge. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Ungir es elegir a alguien para un puesto o para un cargo. Ungir es aplicar aceite o untar con ungüento. Ungir es consagrar, apartar. Con aceite, y se hace con aceite porque el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué le pasa a un motor sin aceite? Y aquí en la sala tenemos expertos en el tema. Si a un motor no se le pone aceite o el motor bota el aceite, ¿qué pasa? Se quema, se daña, se vuelve nada. Y el aceite dentro de un motor cumple básicamente 5 funciones. Espero no equivocarme porque aquí tenemos expertos. Pero las funciones que cumple el aceite dentro del motor son: lubrica, limpia, sella, enfría y es antioxidante. Y lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es que nos consuela, nos anima, nos convence de pecado, nos sana, nos vivifica, nos libera, nos guía y nos hace dar fruto. Una pregunta de reflexión: ¿eres ungido? ¿Te consideras un ungido? ¿Estás ungido con el Espíritu Santo? En el capítulo 19 y versículo 2 de los Hechos nos cuestiona. Dice: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y Efesios 1:13 nos responde la pregunta. Dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Eres ungido. Eres un ungido. Si crees que Jesús es Dios, que se hizo hombre y murió en una cruz por ti, porque te ama. Si te arrepientes de tus pecados, si confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador y lo invitas a tomar el control de tu vida y lo obedeces, eres un hijo de Dios, eres un ungido de Dios, tienes un llamado y un encargo que Dios te da. Cree y recibe la unción del Espíritu Santo. ¿Eres ungido? Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Amado Padre Celestial, tu palabra dice que cuando oímos el mensaje que nos trajo salvación y creímos, fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo. Basado en tu promesa, recibo la unción y el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Ahora ungido, el segundo capítulo es: el Señor te libera. El Señor te libera. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿De qué nos libera el Señor? Piensa por un momento, ¿de qué nos libera el Señor? De muchas cosas, pero entre otras encontré las siguientes: de la vida absurda que heredamos de nuestros antepasados, de la vida absurda. Nos libera del temor, nos libera del legalismo y la religiosidad, nos libera de la muerte, nos libra de la muerte, del poder de las tinieblas,
de Satanás y, por supuesto, nos libera del pecado. Miremos rápidamente de qué nos libera el Señor. De la vida absurda. Nos libera de una vida con propósitos mezquinos, egoístas, vacíos. De una vida que sigue los estándares del mundo, basados en la pasión, posesión y posición. Jesús nos libera de esa angustia existencial cuando tratamos de llenar nuestros vacíos en la apariencia física, la posición social o el reconocimiento. Primera de Pedro 1, 18, 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿De qué más nos libera el Señor? Del temor. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4, 17 y 18. Hay una promesa poderosa, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1, 7. Y es que en toda la escritura, el Señor nos insiste en no temer, porque ella nos liberó del temor, porque Él está con nosotros. Nos liberó de la vida absurda, del temor, ¿qué más? Del legalismo, de la religiosidad. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Jesús te rescató del legalismo. Dios no te va a amar más porque te portes bien. Porque la esencia de Dios es amar. Él te ama incondicionalmente. Ahora, tú te comportas bien, tú te portas bien porque Él te amó primero, no para que te ame más. Colosenses 2, 16, 17. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es la realidad. No permitas que nadie te condene por cosas externas. Vive libre de legalismos y religiosidad. Las personas religiosas se preocupan por las reglas. A Dios le interesan las relaciones. Las personas religiosas ponen las leyes por encima del amor. Dios hace del amor la meta suprema. A las personas religiosas les preocupa ser correctas. A Dios le interesa más que seamos genuinos. Solo entonces podremos ser rectos. El objetivo principal de las personas religiosas es conocer la palabra de Dios. Dios quiere que nuestro objetivo principal sea conocer al Dios de la palabra. Vive libre de legalismos y religiosidad. Entonces Dios nos libera de la vida absurda, del temor, del legalismo, la religiosidad. ¿De qué más nos libera? De la muerte. Segunda de Timoteo 1:10. Ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y sacó a la luz
la vida incorruptible mediante el evangelio. Cristo venció la muerte. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cristo nos liberó del temor de la muerte. Hebreos 2, 14, 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a certidumbre. En Cristo Jesús, la muerte es ganancia. La muerte fue derrotada en la cruz. ¿De qué más nos liberó el Señor? De la vida absurda, del temor, del legalismo, de la muerte, del poder de las tinieblas, es decir, del diablo. Primera de Juan 3:8. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Eres libre del poder de Satanás. Es más, tú estás por encima de él, con poder y autoridad. Pero ojo, aunque Satanás está derrotado, si no estás alerta, te puede engañar y hacer la vida miserable, aunque seas un ungido. ¿Y de qué más nos libera? Del pecado, por supuesto, del pecado. Romanos 6, 6, 7. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. ¡Wow! El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Romanos 6, 11, 12. Cristo te liberó del poder del pecado. Ya no eres más esclavo del pecado. Cristo te llamó a libertad. El libro de los Gálatas, de Gálatas es el libro de la libertad por excelencia. Y del capítulo 5, el capítulo 5 y el versículo 1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. O sea, Cristo nos une y nos libera. Sin embargo, y ojo con esto, Cristo nos une y nos libera. Sin embargo, hay muchos santos, hay muchos ungidos esclavizados. Muchos ungidos esclavizados. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué? Y el versículo Gálatas 5 continúa diciendo, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Lo que Dios está diciendo es que tenemos la responsabilidad de mantenernos firmes y resistir ser esclavizados de nuevo al yugo. A cada hijo de Dios se le ha dado la responsabilidad de escoger las opciones correctas en la vida. Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Y ahora piensa por un momento. ¿Hay alguna esclavitud en tu vida? ¿Hay alguna esclavitud en tu vida? Un pecado recurrente, un vicio o adicción, una conducta inmoral. ¿Tienes alguna clase de esclavitud?
Cristo te ungió y te liberó, pero tú debes asumir tu responsabilidad de mantenerte en esa libertad. Tú eres responsable de elegir la verdad. Eres responsable de andar en el Espíritu. Eres responsable de perdonar. Eres responsable de huir de las tentaciones y pasiones. Eres responsable de vivir una vida de arrepentimiento genuino. Eres responsable de controlar y renovar la mente. Eres responsable de ejercer el dominio propio. Eres responsable de someterte a Dios, de estar alerta ante las acechanzas del diablo y resistirlo. Eres responsable de tu crecimiento. Cristo te liberó, pero es tu responsabilidad permanecer en libertad. Me parece adecuado. Espero que el Espíritu Santo nos guíe. Vamos a asumir estas responsabilidades en primera persona. Y quiero que las repita conmigo. Repite conmigo. Es mi responsabilidad elegir la verdad. Es mi responsabilidad andar en el Espíritu. Es mi responsabilidad perdonar. Es mi responsabilidad huir de las tentaciones y pasiones. Es mi responsabilidad vivir una vida de arrepentimiento genuino. Es mi responsabilidad controlar y renovar mi mente. Es mi responsabilidad ejercer el dominio propio. Es mi responsabilidad someterme a Dios. Estar alerta ante las acechanzas del diablo y resistirlo. Yo soy responsable de mi crecimiento. No me digas que no puedes, porque sí puedes. Y sí puedes porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Dios quiere que todos sus hijos anden en libertad. Esa libertad que Cristo les compró en el Calvario. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Repite esta oración conmigo. Amado Padre Celestial, me arrepiento de corazón y renuncio a toda esclavitud, porque tú me hiciste libre y el pecado no tiene poder sobre mi vida. Me considero muerto al pecado, pero vivo para ti, mi Dios. Por lo tanto, hoy me comprometo y asumo mi responsabilidad de permanecer en la libertad que Cristo me dio. Renuncio a la mentira que no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Espíritu Santo está en mí. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, una vez ungidos, una vez liberados, el Señor te envía. Y con este capítulo terminamos.
En palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Claro, el que libera es Cristo. Eso debe quedar claro. Cristo es el que libera. Pero Él nos envía para que a través de la luz del Evangelio les sean abiertos los ojos de aquellos que están en la oscuridad y sean libres. Eso es propósito. Los templos están repletos de creyentes preparados. Por eso el Señor nos está enviando afuera, a los campos. Yo les digo, el mismo Señor Jesús nos dice, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Juan 4:35. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídale, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Lucas 10:2. Jesús nos unge, nos libera y nos envía a los campos. ¿Cuáles son esos campos? Allí donde desarrollamos nuestras actividades cotidianas, en los hogares, en los matrimonios, en el vecindario, en el barrio, en la ciudad, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones diarias. Florece donde estás plantado. Allí en nuestra esfera de influencia es donde podremos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Jesús te envía. Abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ungir, dar, liberar y enviar. Cierra tus ojos. Repite conmigo esta oración. Amado Padre Celestial, gracias por ungirme, liberarme y enviarme. Gracias porque fui hecho por ti, moldeado por tus manos, por un diseño único y con un propósito eterno que le da valor y sentido a mi vida. Aunque ante mis ojos y ante los ojos del mundo, ese propósito parezca pequeño, ante tus ojos, mi Dios, ese propósito es inmenso y de gran valor y perdurará por la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. Si tú que nos escuchas por primera vez, sientes un fuego en tu corazón, ese es el propósito de Cristo. El propósito de Cristo fue venir por ti. Y para eso murió en una cruz. Se hizo hombre y murió en una cruz porque te ama. Y Él quiere que lo conozcas, que lo aceptes. Él quiere ungirte. Él quiere liberarte. Y Él quiere enviarte. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente aceptar la invitación. Ábrele la puerta de tu corazón. Déjalo entrar. Si ese es tu caso, repite esta oración conmigo y todos acompáñenme. Señor Jesús, gracias porque te hiciste hombre. Siendo Dios, te hiciste hombre en la persona de Jesús. Y moriste en una cruz
por mis pecados, para hacerme libre. Yo me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Mi pasado no existe más porque tú haces de mí una nueva persona. Y hoy el Señor te unge con el Espíritu Santo de la promesa. Amén y amén.